Querida mujer Fénix, nosotras ya desplegamos nuestras alas. Por eso queremos acompañarte a que tú enciendas las tuyas. Para que puedas compartir cómo renaciste de las cenizas y alzaste el vuelo, aun cuando estabas rota. Con este podcast queremos que comiences a entender que no estás sola. Que hay miles y miles de mujeres que sirven de ejemplo para impulsarte todos los días de tu vida. Te presentamos Mujeres Fénix, conversaciones que transforman, un lugar seguro donde hablar desde ese fuego que enciende tu alma. Te esperamos dentro. Bienvenidas a un nuevo capítulo de Mujeres Fénix, conversaciones que transforman. Hoy vamos a abrir uno de los temas más importantes, más silenciados y más necesarios en la vida de una mujer, la perimenopausia. Una etapa que empieza antes de lo que imaginamos, que toca nuestra energía, nuestras hormonas, nuestras emociones, digestión, nuestra piel, nuestra memoria y también nuestra identidad. Pero sobre todo es una etapa que nadie nos explicó, ni nuestras madres, ni nuestros médicos, ni la sociedad. Y por eso mismo hoy tenemos a una invitada muy especial que admiramos mucho y que nos encanta profundamente, Davinia, dietista integrativa, especializada en salud hormonal, digestiva, microbiota. Una mujer que nos va a ayudar a entender qué es lo que está pasando realmente en nuestro cuerpo y cómo acompañarnos con amor, conciencia y herramientas reales. Así es, Angie, porque la perimenopausia no es el fin de nada, cosa que creen muchas mujeres. Es una transición más bien poderosa hacia una etapa más sabia, más libre y, sobre todo, si sabemos cómo transitarla, más auténtica. Así que hoy vamos a hablar, sin filtros, como siempre, de síntomas, emociones, cambios físicos, nutrición, descanso, sexualidad y de cómo volver a sentirnos en casa dentro de nosotras mismas. Davinia, bienvenida. Muchas gracias, chicas, por invitarme a este podcast en el que vamos a hablar de un tema que es muy urgente porque es algo que siempre ha sido un tabú, la perimenopausia, y es algo por lo que pasamos absolutamente todas las mujeres que llegamos a esta etapa. Y como ya habéis comentado, afecta tanto a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestra vida diaria, y nunca nadie nos ha explicado qué es esto que nos está pasando realmente. Y me alegra mucho estar aquí con vosotras para dar un poquito de luz a todas esas mujeres bellas que nos están escuchando, porque de verdad que estamos en una etapa que no deberíamos de vivir en silencio. Totalmente de acuerdo contigo, Davinia. Y mira, ya para entrar en materia, Davinia, muchas mujeres llegan a esta edad, como tú lo dijiste hace un momento, confundidas, totalmente con desconocimiento total y sobre todo con miedo, pensando que algo va mal, que algo ha pasado con nosotros. Mira, me gustaría que empezáramos por lo básico. ¿Qué es realmente la perimenopausia y qué no es? Exacto, o sea, ¿qué es la perimenopausia? La perimenopausia es una transición completamente natural que marca el paso de los años fértiles que tenemos las mujeres hacia la menopausia, donde ya dejamos de ser fértiles. También podríamos contarlo como una segunda pubertad, porque hay un reajuste brutal del sistema reproductivo. De hecho, en la adolescencia también se pone en marcha, también la adolescencia también es la primera pubertad, ¿no? Y la perimenopausia podemos decir que es la segunda pubertad. En la adolescencia se pone en marcha la maquinaria reproductiva y en la perimenopausia pasa todo lo contrario, comienza a pararse esta maquinaria. Y esto no quiere decir que el cuerpo se apague, o sea, el resto del cuerpo sigue funcionando igual, pero hay una reorganización. Hay una reorganización donde el eje cerebro-ovario empieza a comunicarse de forma regular. El cerebro le sigue mandando al ovario órdenes de ovular, pero el ovario ya no responde igual que respondía antes. Y entonces aquí se generan unas fluctuaciones hormonales súper intensas, sobre todo en estrógenos y progesterona, que son los causantes principalmente de toda la sintomatología. ¿Cuándo comienza la perimenopausia? Esto va a variar
como todo, muchísimo de cada mujer. Cada mujer lo va a vivir de manera diferente y no todas las mujeres vamos a entrar en la menopausia a la vez. Esto no es un botoncito de cumples 45 años y entras en perimenopausia. No. Hay mujeres que pueden entrar a los 35 años y hay otras que entran a los 45, incluso más tarde. No hay un momento exacto. Sí que suele ser rondando los 40, pero no hay un año exacto para entrar en perimenopausia. Y puede durar entre 4 a 10 años. Y como me Madre has mía. contado, ¿qué no es la perimenopausia? La perimenopausia no es la menopausia. La menopausia es cuando llevamos 12 años, 12 años no, perdón, cuando llevamos 12 meses sin tener ningún sangrado. Y Ok. tampoco es un fallo hormonal que hay que corregir con medicación. O sea, es un proceso biológico completamente natural. Tampoco es ni el fin del deseo, ni del bienestar, ni de la feminidad. Y sobre todo, tampoco es vejez. Que empecemos a sentir cosas de perimenopausia, que la regla se empiece a desregular. Eso no quiere decir que seamos viejas. O sea, obviamente tampoco vamos a ser jóvenes, no tenemos 20 años, pero ni muchísimo menos es la vejez. Qué bueno eso que cuenta Davinia, porque realmente yo creo que todo el mundo asimila o considera, ¿no?, que hablar de menopausia es hablar de vejez. Realmente, por lo menos está asociado, ¿no?, esa definición, ese término. Y esto de que tú has hablado, Davinia, de qué es lo que es perimenopausia y qué es lo que no. Me gustaría que nos comentaras un poquitín cuáles son esas señales, sobre todo, que el cuerpo empieza a dar, ¿vale? Y qué solemos ignorar, porque muchas veces pensamos que es estrés, cansancio o cosas, ¿no?, que te tocan vivir en ese momento y no vemos realmente el origen hormonal. ¿Cómo podemos ver esos cambios? Cuéntanos un poquitín. A ver, esto cada mujer, ya lo he dicho y lo voy a repetir durante todo el podcast, lo va a vivir de forma diferente. No hay una sola mujer que tenga los mismos síntomas. Hay mujeres que tienen muchísima suerte y no tienen absolutamente ningún síntoma y sin embargo hay mujeres pues que sí que tenemos más síntomas. En esta etapa, ¿vale? Como ya he comentado antes, se producen muchísimos cambios hormonales. Es una auténtica montaña rusa hormonal. ¿Qué es lo primero que empieza a fallar? Lo primero que empieza a fallar es la progesterona. Esta hormona es una hormona que nos calma, que nos hace como más agradables, que nos hace agradar a los demás. Y es la primera que empieza a caer. Me La encanta. primera. Por eso solemos estar más irritables, más deprimidas, Qué tener más bueno. insomnio, porque esta hormona que nos calma y nos hace ser más agradables, pues la tenemos bajo mínimo. Otra cosa que cambia muchísimo también es el estrógeno. El estrógeno, bueno, siempre durante el ciclo hormonal siempre tenemos unos picos hormonales, pero la progesterona cae en picado y el estrógeno está o más alto de lo normal o más bajo de lo normal. Es, son picos muy, muy irregulares. Entonces aquí podemos sentir días de mucha energía, otros de muchísimo cansancio. De hecho, es uno de los síntomas más característicos, el cansancio, migrañas o dolor mamario. Otra de las hormonas que fluctúan mucho es la FSH y la LH, que estas hormonas son las que produce la hipófisis, están en nuestro cerebro. El cerebro le sigue dando la orden al ovario de que ovule, de que funcione, pero el ovario, digamos, a ver, no es tal cual, ¿no? Pero una metáfora que es como que ya está cansado, como que Está perezoso. tiene ganas de jubilarse, es como, hasta Normal, aquí, normal, normal. llegó mi jubilación, Qué ya no bueno. estamos para procrear. Entonces se elevan mucho y esto junto con la progesterona baja y un estrógeno que está exageradamente fluctuante, pues es lo que genera los síntomas frecuentes, que pueden ser los cambios en el ciclo, pueden ser más cortos, más largos, que es muy común. Hay mujeres que les baja la regla a lo mejor a los 15 días, otras están un mes o dos sin la regla o sangrados más abundantes.
También podemos tener alteraciones en el sueño, sofocos, aumento de peso, sobre todo en la zona abdominal solemos acumular más grasa. Cambios en la temperatura corporal, ansiedad, irritabilidad, neblina mental, que es esa sensación como de estar drogada, de no ver con claridad las cosas. Depresión también es un síntoma muy común y yo lo veo en mis pacientes. Incluso a mí me pasó de ir al médico, comentarle las cosas y recetita de antidepresivos, cuando en verdad no necesitamos antidepresivos, necesitamos adaptarnos a la nueva situación hormonal. También nos vamos a sentir más irritable y también como más reactivas a nivel emocional, que cualquier cosita que antes no tenía ninguna importancia, ahora como que ¡buf! Nos afecta muchísimo. Joder, unas bombas, somos una bomba. Y sí es. No, y hay más, o sea, acné, a mí hay veces, yo lo noto, digo, uy, mira, literal, la segunda adolescencia, con algún que otro granito, dolor articular, muscular, pérdidas en la Ese es memoria. el mío. Sí, O sea, te lo prometo. Mira, yo, perdona, pero voy a decir, obviamente, mi situación es empezar. Yo cuando cumplí 40, yo siempre me mantenía en un peso ideal, nada, o sea, además siempre he hecho muchísimo ejercicio, pero cuando cumplí 40, de un momento a otro, Davinia, o sea, pero te lo prometo, en un mismo mes subí 3 kilos. Y yo, sí, wow, ¿qué está pasando? Además, siempre había sido muy pequeñita de de cintura, ¿sabes? cintura. Y ahí, y yo dije, ¿pero qué es lo que está pasando? Y bueno, así empecé un poco, bueno, y lo que te digo, insomnios, mmm, cambios emocionales, pero a los 45 ya dije yo, oh, esto es la perimenopausia, porque todos los síntomas que tú acabas de decir, sobre todo el que acabas de decir, el de dolor articular, ese es el mío. O sea, a mí me empezó a doler todas las articulaciones, siendo que he sido toda la vida deportista, o sea, toda la vida me he movido mucho, he hecho muchísimo ejercicio, y yo dije, ¿qué es esto? Sí, yo también fue el primero que sentí. Un día me levanté y las manos, eran las manos, digo, ay, están como acartonadas. A lo mejor, pues digo, pienso, será el otoño, que empieza el fresquito. Y nada, y se quedó ahí. Se quedaron ahí ya. El dolor en las articulaciones. Es cierto que con los hábitos y la suplementación se mejora. Sí que me levanto con las manos un poquito acartonadas, pero el resto del día, mira, la movilidad ha vuelto. Hay Okay, qué esperanza, hay bueno. esperanza. Qué bueno. Davinia, ahora que tocamos el tema del cambio emocional, a nivel emocional, tocando este tema, esta etapa puede sentirse, y lo digo en primera persona, como una montaña rusa. Lo hablábamos ahora con Aglaya, que es que te puedes levantar muy bien y a la hora, a las 2 horas, quieres matar a todo el mundo porque no Sí, sabes qué es lo que pasa. sí, sí, Irritabilidad, completamente. a veces como una tristeza sin motivo, como una depresión que tú dices, pero si todo está bien, ¿qué es lo que me pasa? Incomodidad. ¿Por qué ocurre esto? O sea, ¿qué es lo que el cuerpo quiere transmitirnos? ¿Qué es lo que está diciendo el cuerpo? Aquí también lo que hemos visto antes, ¿no? O sea, el cambio brutal este hormonal. Nosotras, todas las células, absolutamente todas las células de nuestro cuerpo tienen receptores de estrógenos. Entonces, cuando están muy altas o cuando están muy bajas, pues cuando están muy bajas tienen el mono, ¿no? Como, o sea, son como junkies del estrógeno. Y cuando están demasiado altas, pues es como una sobredosis de estrógeno. O sea, es hasta que se empieza a regular que yo lo digo, cuando llegamos a la menopausia, muchos síntomas ya desaparecen, pero este periodo, el que nadie ha hablado, el que nadie ha estudiado, La es, transición realmente. es la transición realmente la que realmente que hay que Uf, tener más cuidadito. Y aparte de todo esto, también hay como un cambio de identidad. Por eso también es muy frecuente escuchar a mujeres que dicen, es que no me reconozco. Que esa es la pregunta que te iba a hacer ahora, Davinia, porque yo creo que es algo de... Sí, te has adelantado, pero no pasa nada porque es maravilloso, ¿no? Yo creo que esta es la pregunta o sea, lo que nadie dice, ¿no? Lo que nadie quiere comentar, porque realmente duele. Es una duele. sensación que duele y es verdad lo que Angie estaba diciendo, estábamos hablando justo antes de conectar, porque bueno, pues ayer tuve
me puse con el periodo y ayer tuve un día maravilloso, pero de repente, sin nada, o sea, no me ha pasado, no me pasó absolutamente nada, pues mi mente cambió el chip y es que yo lo sentía, es decir, yo sabía perfectamente que cómo iba a reaccionar el mal humor que empecé a sentir, el malestar, la palabra odio no me gusta utilizarla, pero es que es así, o sea, le tuve que decir a mi marido con todo el dolor de mi corazón, no me hables. ¿Vale? Y es que es Sí, una sí, sensación sí. de eso, de no me reconozco porque yo no soy así, pero es que esa energía cambia, ¿no? Es el deseo también cambia, la manera de relacionarnos con nosotros también cambia. Sí, sí, por completo. También es que el cuerpo nos empieza a enviar señales nuevas. O sea, unas son físicas y otras son más emocionales. Incluso nos sentimos extrañas y cuando empezamos a sentirnos así, sobre todo cuando ya la regla empieza a cambiar a bajar cada 15 días, no me viene la regla. Esto también va por fases, la perimenopausa tiene fases. Pero de esto si queréis ya podríamos hablar otro día porque si no esto se va a hacer, podríamos estar aquí una semana entera hablando. Total. ¿Vale? De hecho, también hay muchos libros que describen la perimenopausia como una etapa en que la mujer se reencuentra con sus propios límites. Como tú has comentado, Alaya, también la energía, el deseo, la gestión emocional. Y cuando decimos el no me reconozco, ya no solamente por el cambio físico, ¿no? Como decías, Angélica, he empezado a engordar, la barriga, si yo siempre he tenido la cintura de avispa, los colgajos, las arrugas, es celulitis, Yo, son cambios físicos y aparte de todos estos cambios físicos, también es el efecto de un cerebro que se está volviendo a reconectar con otro nuevo mapa hormonal. Ya no es un mapa hormonal constante, un ciclo de 25 o 28 días. Ahora es montaña rusa hormonal. Ahora es la locura, el caos hormonal. qué Sí. bueno. Y Y hablando claro, de, perdona, Davinia, sigue. no, sí, sí, se pregunta. No, que estabas hablando y me resulta eso también muy importante que se diga aquí, que se hable con total normalidad, porque al igual que Angie dice lo del hinchazón, ella se cree que yo soy muchísimo más jovencita, pero yo también tengo mi pancita Que hinchada, ya ¿vale? estás en edad, tú ya estás en Por edad de eso te digo, transición. además, los síntomas que tú has estado describiendo, Davinia, yo creo que es que ahora Tú estoy le has entendiendo hecho un check. poco, claro, ahora estoy entendiendo un poco más es que, joder, claro, yo con quien comparto estos cambios, sobre todo con mi marido y en casa, entonces, claro, él, su frase, joder, es que no te entiendo, tía, es que es como te estás volviendo loca y yo, claro, me siento todavía peor porque digo, bueno, vale, yo te entiendo a ti, pero joder, ¿qué hago? Es algo que apenas controlo, ¿no? O sea, es que Y con ¿cómo te va a respecto entender a... él si no te entiendes tú? ¿Cómo te va a entender si no te Exacto, entiendes tú? claro. Exactamente. Exactamente. Mira, Davinia, yo, por ejemplo, lo que más se oye hablar, que ojalá fuera solamente eso, lo que más oyes hablar de la perimenopausia es los calores, o sea, Los sofocos, sí, pero los eso no. sofocos, ¿sabes? Estos hot flashes que se dicen en inglés. Mira, yo te digo una cosa, yo me acostaba y bueno, sudaba toda la noche, o sea, tanto que mi cuerpo quedaba marcado en la sábana. O sea, era una sábana empapada y ¿sabes qué? Me tocó empezar a dejar en el baño una pijama de cambio porque yo me levantaba empapada, o sea, Empapadas. Y esto también son completamente. los sudores nocturnos, aparte de Sí, los. Es un de cambio noche. también en el termostato cerebral también. Joder, es que No, no no veas. Sí, todas las sí. mujeres tienen sofocos. Ah, pues No yo por todas. ahora no tengo, ¿eh? Gracias a Dios Yo o al tampoco he tenido Tú universo o a la agradece. vida. y a seguir así, porque creo que es uno de los peores de todos. Ya, mi madre y mi suegra en este caso me lo dicen, porque mi madre lo pasaba fatal con la Sí. menopausia y lo que más le provocaba rechazo de ello eran los sofocos. Pero bueno, yo por ahora no los tengo. Y hablando retomando un poquito el tema, Davinia, muchas mujeres se quedan de ese hinchazón, ¿no? De digestiones sobre todo también pesadas, cambio en el peso. Yo, por ejemplo, también he empezado a notar que las cenas las tengo que hacer mucho más livianas porque no soy capaz de cenar algo pesado porque luego me siento súper mal.
¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto en esta etapa? ¿A qué se debe? Si aquí tenemos una conexión también, o sea, todo el cuerpo es una conexión con todo, o sea, el todo es más que la suma de las partes y también hay una conexión entre el intestino y nuestras hormonas. También por una parte, el intestino también participa en la recirculación de los estrógenos, ¿no? Por algo que llamamos el estroboloma. ¿Qué es el estroboloma? Aquí entra también en juego un poquito la microbiota, ¿no? Es un conjunto de bacterias que se encargan de metabolizar estos estrógenos. También cuando la microbiota se desequilibra, esos estrógenos también tienden a acumularse o a eliminarse en exceso. ¿Y qué pasa? Que el pico este que hemos hablado, que está exagerado, si el intestino está mal, todavía se va a desregular más estos estrógenos. ¿Y cuáles son uno de estos síntomas? También las reglas más abundantes, la hinchazón abdominal, sensibilidad mamaria, irritabilidad y bajones en el estado de ánimo. También las digestiones también cambian por esta caída que hemos comentado antes de la progesterona. La caída de la progesterona, esta hormona que nos calma y que nos hace más amables, también enlentece el tránsito intestinal y reduce lo que es la tolerancia digestiva. Por otra parte, también otro de los cambios hormonales es que aumenta el cortisol, que no habíamos hablado todavía del cortisol. El cortisol es una hormona también que aumenta en esta etapa de la perimenopausia y esto todavía afecta y altera más la motilidad intestinal y el equilibrio de las bacterias. Entonces, la hinchazón que sentimos, las digestiones pesadas, es porque también el cambio hormonal está alterando nuestra microbiota, está alterando a nuestras digestiones y a lo que es el tránsito intestinal. Por eso muchas veces nos sentimos más hinchadas y como que hay ciertas cosas que antes nos sentaban bien que ya no nos sientan bien. Davinia, mira, ya que estás tocando este tema, además que, mira, es el tema que yo por lo menos cuando hablo con amigas, hermanas, todas las que estamos pasando por este momento, es como la conversación, ¿no? Esa es la conversación que más tenemos. ¿Qué podemos hacer de forma fácil? O sea, que tú nos des como unos tips para tener, o sea, primero que todo, realistas y sostenibles para Por apoyar supuesto, esa digestión y reducir esos síntomas que de verdad es que son incómodos y nos quitan muchísima calidad de vida. sí, por supuesto, sí. Esto es siempre tener un enfoque integrativo, que es lo que yo insisto siempre. No solamente es todo alimentación y ejercicio, hay que hacer un enfoque integrativo de todo, pero lo que es a nivel de alimentación o todo lo que está relacionado con la alimentación, sí que es interesante para reducir esta inflamación o esta hinchazón, que es diferente. Inflamación y hinchazón son cosas diferentes. Es muy importante comer en calma. Si estamos comiendo estresadas o mientras estamos trabajando y estamos nerviosas, se activa el sistema nervioso simpático, que es el de lucha o huida. Y aquí le está diciendo al cuerpo, aquí no hay tiempo para digerir. Entonces, comer en calma, sin distracciones, ni móvil, ni tele, ni nada. O sea, una alimentación consciente, estar en calma. También priorizar alimentos integrales, ricos en fibra, como son verduras, semillas, legumbres, cereales integrales, tubérculos, evitar ultraprocesados y el alcohol, introducir alimentos prebióticos, que son los que hemos dicho antes, alimentos integrales en fibra. ¿Por qué? Porque las fibras prebióticas es la comida de las bacterias que tenemos en nuestro intestino. También es interesante apoyar a esas bacterias con probióticos, que son alimentos naturales que contienen bacterias probióticas, como es el yogur, el kéfir, el chucrut, la kombucha, el kuzu, el tempe. Otra cosa muy importante, se habla mucho de ayuno intermitente, que es súper interesante, pero hay casos que no es aconsejable hacer un ayuno. Porque si tú estás muy estresada, tienes ansiedad o el sueño alterado, el cuerpo necesita
saber que tiene una seguridad de voy a comer a tales Sí. horas. Necesita seguridad, no necesita un castigo de 16 horas sin comer. Eso para algunas personas puede ser un estrés muy, muy grande. Y lo más importante, que a mí esto me encanta, que es trabajar con los ritmos circadianos, es lo que se llama cronobiología. Horarios regulares. Dormir a las mismas horas, comer a las mismas horas, para sincronizar los relojes internos que tenemos. Davinia, una pregunta. Bueno, lo digo porque es lo que me toca a mí. Por ejemplo, yo soy totalmente intolerante a la proteína de la leche. O sea, no es a la lactosa, sino a la proteína leche. Entonces, a mí todo lo que tenga lácteo de vaca me sienta muy mal. Entonces, yo lo que hago es, por ejemplo, el kefir, tú sabes que es con leche. Entonces, yo me tomo mi probiótico. Lo primero que hago en la mañana es tomarme mi probiótico. ¿Está bien? Ah, Eso sí que depende un poquito, habría que hacer, porque por otra parte está el tema de la suplementación. Yo soy muy fan de la suplementación, de hecho tomo un montón de probióticos, de probióticos, de suplementos, pero es valorar el caso individual. ok. Hay que evaluar el conjunto de hacer una anamnesis, porque esto de suplementar así a lo loco desde el desconocimiento, porque esto es bueno, a ver, vamos a sentarnos. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué síntomas tienes? ¿Cuáles son tus hábitos de vida? Que eso también influye, porque tú puedes comer muy bien y entrenar muy bien y todo. Si el resto de hábitos es caótico, pues tampoco estamos haciendo mucho. Ok. Entonces, siempre hay que valorar todo antes. Cuando se trata de suplementación, aquí yo siempre digo, depende, o sea, va a depender muchísimo de factores individuales. Y también los probióticos es el tema de suplementación. Esto sí quedaría para, Para para otro, otro en otro podcast, capítulo. porque el tema de suplementación es un mundo también. Ok. Aquí sí que te Eh, digo que depende. vale. Davinia, entonces, si tuviéramos, por ejemplo, que empezar por tres pilares, o sea, tres pilares básicos para mejorar nuestra salud hormonal, ¿cuál nos dirías que serían esos tres? Hay varios, Vale. ¿no? De hecho, yo trabajo en mi programa que se llama Reconecta, son 17 hábitos Ok. diferentes, pero los primeros, los más básicos y Exacto. los más importantes, los que van a dar soporte a la casa, la alimentación, llevar una alimentación adaptada, ¿vale? Y no se trata de hacer dieta, ni muchísimo menos. Hay que comer de forma que el cuerpo se sienta seguro y estable, que estés nutriendo a cada célula de tu cuerpo. En la perimenopausia también se genera una resistencia a la insulina, ¿vale? Y hay mayor susceptibilidad a lo que es la inflamación crónica y el envejecimiento prematuro, que es lo que llamamos como el inflammaging. Por eso el objetivo no es comer menos, o sea, es comer bien, sano, mejor, adaptado y con conciencia. ¿Qué tenemos que hacer? Así, rápido, o sea, a priori. Comer proteínas de calidad, muy importante la proteína. Súper importante, no es negociable, nunca es negociable, pero cuando entramos en perimenopausia o en menopausia es menos negociable todavía. Grasas saludables, carbohidratos complejos, no hay que eliminar los carbohidratos. Esto tampoco quiere decir que te vayas a hinchar a carbohidratos, hay que adaptarlo siempre a cada cuerpo y a cada condición individual. Pero al eliminar los carbohidratos, lo que estamos haciendo es alterar todavía más las hormonas, que es lo primero que solemos hacer. ¿Empiezo a ganar peso? Me quito los carbohidratos. Error. No hay que quitarse los carbohidratos, pero tampoco te hinchas a pan blanco ni a pasta blanca, o sea, integrales y también adaptado a tus condiciones de vida. Verduras variadas, un montón de verduras variadas y coloridas, porque nos están aportando antioxidantes, fibras prebióticas y un montón de polifenoles. Y lo de siempre, reducir azúcares simples, ultraprocesados y harinas refinadas. Y muy importante, mantenernos bien hidratadas. Ahora Vale, que, genial. vamos, te ha dado un repaso, nos ha dado un repaso. Y Y luego ahora así para, rápido, segundo pilar, movimiento y tercero, dormir bien. quería continuar un poquitín también con el tema este de la alimentación, que creo que es una buena info para dar a nuestras mujeres, ¿no?
¿Tú consideras que hay alimentos específicos, combinaciones que serían, como por ejemplo, mejores aliados para nosotras? Y por otra parte, queremos desmontar un poquito esos mitos, ¿no? Que nos cuentan o que encontramos todas cuando buscamos toda la información en Google, en YouTube, etcétera. Por ejemplo, la soja, el café, los lácteos, el ayuno, que has comentado antes, las dietas restrictivas. Háblame un poquitín más sobre esos mitos y sobre si podemos Sí, también quiero encontrar desmentir el algo. mito sobre todo de los superalimentos. No hay un superalimento. Lo importante es llevar una alimentación variada y equilibrada. No hay un solo alimento que contenga todos los nutrientes que necesita nuestro cuerpo. Hay que combinar todos estos alimentos. Combinaciones, lo que he comentado antes, proteínas de calidad, grasas interesantes, carbohidratos de calidad también, carbohidratos integrales, vitaminas, minerales y polifenoles. Estos son los nutrientes que tenemos que incorporar. Lo que has comentado, soja, café, lácteos, esto va a depender también de la tolerancia de cada uno. La soja sí que tiene muchísima controversia, pero para que os hagáis una en lo que es en Asia, ¿no? Sobre todo en China, las mujeres asiáticas son las que menos incidencia de cáncer de mama tienen y son las que más soja Ojalá. consumen. O sea, que no está relacionada la soja con el cáncer de mama, muchísimo menos, es que lo evita. Los fitoestrógenos de la soja son súper interesantes, sobre todo cuando estamos en esta etapa y en la perimenopausia. Los fitoestrógenos de la soja actúan como estrógenos inteligentes. Cuando los estrógenos están muy altos, como que los frenan, como que los bloquean. Y cuando están muy bajitos, pues como que los elevan un poquito. Luego ya los lácteos, si te sientan bien, o como te pasa a ti, Angélica, que tienes intolerancia o alergia, pues no te lo tomes, tampoco son esenciales. Sí. El café, si te sienta bien, pues tómatelo. El café también tiene antioxidantes son súper interesantes. El ayuno puede ser útil para mejorar la sensibilidad a la insulina. Pero si estás sometida a mucho estrés o tienes un sueño muy pobre, pues entonces pues tampoco te aconsejo. O si tienes una mala relación con la comida. Y las dietas restrictivas, nunca. Ni aquí ni nunca. Las dietas restrictivas aumentan el cortisol y ralentizan el metabolismo. Jolín. Yo, por ejemplo, mira, a mí me sentaba antes muy bien y lo hacía magníficamente el ayuno intermitente, pero de un tiempo para acá me ha tocado volverme muy flexible, que yo pienso que también emocionalmente es algo que tenemos que ayudarnos porque nosotros las mujeres solemos maltratarnos mucho a nosotras mismas, ¿sabes? De restringirnos y ser muy duras con nosotras mismas. Y mira, ya no puedo hacer un ayuno tan largo, de verdad se me sube el cortisol, me dan como nervios. Entonces, no, ya digamos que me he flexibilizado muchísimo y te cuento que me hace sentir mejor. Me hace Claro que sentir sí, aparte que el ayuno no tiene que ser de 16 horas, como dicen el ayuno intermitente, 12 horas ya es un sí, ayuno. exacto. Y ya con eso, o sea, Puedes cenar simplemente a las no 8, sé. claro, cenas a las 8 y desayunas a las 8, ya está, ya has hecho ayuno. Perfecto, genial. Bueno, vamos a entrar ahora en En otro un tema, tema. un poquitín más picante, como yo diría. No por nada, sino porque tampoco nos suelen hablar de este tema, Davinia. El deseo, hemos dicho antes que cambia, ¿no? La lubricación cambia, la paciencia cambia. ¿Tú consideras que es normal, Davinia? ¿Qué podemos hacer para vivirlo, para vivir esa etapa sin esa vergüenza, ¿no? Que nos entra, porque realmente hay muchas parejas que lo sienten. Claro, a la mujer le da vergüenza, entre comillas, hablar de este tema o comentar porque ya no lubrica igual, ¿no? Ya se siente un poco con más sequedad y tal. Y claro, la pareja ahí puede haber conflictos realmente en el tema de pareja por ese motivo, por esa vergüenza o porque no sea un tema abiertamente para poder hablarlo porque nadie te lo explica. Eso tanto el deseo como la lubricación disminuyen. Incluso hay casos de mujeres que pueden tener dolor con lo que son las relaciones. Aquí también los estrógenos al caer, ¿qué pasa? Vamos a tener menos lubricación y también nuestra vagina va a estar menos elástica. Los músculos
que tenemos alrededor también están afectados, por eso se habla tantísimo de suelo pélvico. También al tener la progesterona más baja, tenemos menos calma, perdón, y estamos como más irritables. Y la testosterona también nos baja, o sea, nosotras no tenemos la testosterona alta como los hombres, pero esa pequeña cantidad de testosterona que tenemos pues también baja. Y esto también influye mucho en lo que es el deseo y la energía y la confianza a la hora de tener relaciones. Y el cerebro, sobre todo, como aquí lo que estábamos comentando antes, ¿no? Esa reconexión al nuevo mapa hormonal, necesita otro tipo de estimulación, o sea, como más emocional y menos física para atraer el deseo. Antes el deseo sí que era espontáneo, lubricábamos más, ahora es diferente, o sea, ahora podemos decir que es como más reactivo o relacional, ¿no? Se aparece más cuando estamos en calma, sentimos más cercanía o más ternura. La excitación a partir de los 40, 40 y tantos, o sea, busca otras cosas, busca seguridad, busca conexión y sobre todo un bienestar emocional. Es como más consciente. Qué bonito. Sí. Davinia, ahora, mira, aquí sobre todo tocando este tema y que hemos llegado a este punto, me encantaría que le hablaras, o sea, que le hablaras así, directamente a esa mujer que nos está escuchando desde ese lugar vulnerable, porque de verdad que la perimenopausia te pone en un estado muy vulnerable, en todas las áreas de tu vida, muy vulnerable. Esa mujer que piensa algo está mal, o sea, estoy rota, o sea, algo que como que ya no soy yo, ya no funciono. ¿Qué le dirías a esa mujer que está en ese momento tan perdida? Le diría que no está sola, que al igual que ella, somos todas, pero es algo que siempre hemos vivido en silencio, que nunca nos han explicado ni siquiera nuestras madres, y nosotros tampoco tenemos una generación tan dura como la de antes, que habían muchos tabús, pero nunca nadie nos ha explicado esto. Incluso yo con toda la formación que tengo, que he estado toda mi vida estudiando, a mí me pilló por sorpresa también. Y sobre todo, a esas mujeres les quiero decir que no lo vivan solas. Cuéntalo, exprésalo, habla con tu pareja, dile cómo te sientes, dile si no lo entiendes, o sea, estás experimentando un cambio físico brutal, tanto a nivel físico como a nivel cerebral, como a nivel emocional. Tu cuerpo está intentando adaptarse a muchísimas cosas a la vez y eso deja agotadas, eso nos deja agotadas. Empieza a hablarte de otra forma, empieza a mirarte de otra forma, o sea, acepta el proceso, acepta y poco a poco empieza a reconocer a esa nueva tú, que es maravillosa, porque la menopausia y la perimenopausia también tiene sus cosas buenas. Dejamos de ser Cuéntanos. complacentes, dejamos de vivir por y para complacer. Nos hace más auténticas. Ya no estamos para criar o para concebir, somos nosotras. Oh, eso Qué bonito, se suena han puesto súper los peores poderoso. puntas, Es- sí. Davinia, de verdad que gracias porque por regalarnos toda esta claridad, por aceptarnos la invitación, porque yo desde que vi tu video dije, esta es la mujer que necesitamos. Ay, tan Eh, linda. gracias por esa verdad, por transmitirnosla con tanta humanidad sobre un proceso que todas vivimos, pero que pocas comprendemos, ¿sabes? Que es que de verdad que se nos nubla todo. Gracias por abrir un tema que no debería ser tabú. Te lo digo, que esto deberían enseñarlo en el colegio, por Por favor. supuesto, sí tendrían que enseñárnoslo y sobre todo esto, hacer como grupos, o sea, relacionarnos entre nosotras, porque es que hasta que no lo vives en tu piel, no lo entiendes. Totalmente, y gracias porque yo creo que esto ya no, de verdad, no al tabú de la perimenopausia, sino que esto debería ser una conversación cotidiana, como lo que estamos teniendo nosotras en este momento, Eso es. una conversación entre mujeres porque todas estamos pasando por lo mismo.
y a veces nos sentimos tan solas. Totalmente. Y las Es que no lo esa están pena, pasando ¿eh? lo van a pasar. Es esa pena interna que te entra y no hay quien te la quite de estoy sola en este mundo. No estás Es sola, la son tus frase. hormonas, son tus hormonas. Nadie me entiende, estoy sola. Pero sí, Davinia, para ir cerrando un poquitín ya, dime, o cuéntale mejor dicho a las mujeres, ¿dónde te pueden encontrar, dónde pueden conectar contigo? Sí, sobre todo a través de mis redes sociales, a través de mi Instagram, Davinia García Dietista, o a través de la web. Y también la web es daviniagarciadietista.com, que en la web la verdad que no entro mucho, no suelo colgar cosas, donde más pongo es en Instagram. Y en Instagram también tengo un grupo de mujeres que se llama El Arte de Ser Mujer. Es un grupo de mujeres del WhatsApp donde de vez en cuando, o sea, tampoco, una vez a la semana sí que cuelgo algún consejito. Y todas pues vamos pues comentando nuestras experiencias, ¿no? De lo que nos pasa. Y es como la tribu. Qué Sí, eso bonito. sí que es importante. Tribu, Sí, tener una tribu de mujeres en esta edad, en este proceso. No estamos solas, todas estamos pasando por lo mismo. totalmente, Davinia, totalmente. ¿cuál es, digamos que tu principal servicio, el servicio que le ofreces a las mujeres? Es un servicio, yo siempre trabajo de una forma integrativa y funcional. Me dedico pues tanto a la pérdida de grasa, al bienestar en esta etapa, por lo que es lo que te he comentado. Y no, o sea, todos estos síntomas se pueden llevar mucho mejor cuando cambiamos nuestros hábitos de vida. No solamente lo que comes, no solamente lo que entrenas, no solo cómo duermes, también entran otros factores, ¿no? Los ritmos circadianos, el contacto con la naturaleza, vida social. Hay un montón de factores que nos conectan con el bienestar, nos conectan con nuestra naturaleza. Por eso yo mi programa se llama Reconecta, es como reconecta contigo, reconecta con tu naturaleza. Y cuando conectas con tu naturaleza, como que recuperas el bienestar. Maravilloso. Querida mujer Fénix, si este episodio te resonó, compártelo con una mujer que lo necesite, que seguro que conoces a unas cuantas. La perimenopausia no es el final de nada, es una nueva forma de habitarte, con más verdad, con más conciencia y con más libertad. Davinia, gracias, ha sido un placer tenerte. Ay, muchísimas gracias a vosotras, chicas. Ha sido muy agradable hablar con vosotras de este tema. La verdad que podría haber seguido hablando horas y horas, porque es un tema que es para hablar durante meses. No, tranquila que Te te invitaremos más tendremos aquí veces, Davinia. nuevamente. Bueno, mujeres Fénix, gracias por haber estado y nos vemos muy prontito. Chao, Gracias. chicas. Buen fin de...